aguinaldo que otorgan a sus trabajadores. Entonces, sí es probable, así como a veces el fondo de ahorro se puede pagar en 2 exhibiciones, hay países o hay empresas que pagan el aguinaldo, estos 30 días de aguinaldo, en 2 exhibiciones para poder solventar y hacer los pagos correspondientes. Sin embargo, si les soy sincera, también esta iniciativa eventualmente va a ser discutida y seguramente aprobada, porque no necesitamos una bola de cristal para ver el futuro, nada más necesitamos voltear a ver las tendencias internacionales para darnos cuenta hacia dónde van estos temas, ¿no? Y ya con tantos países de Latinoamérica trascendiendo, avanzando en estos beneficios, en estos derechos de los trabajadores, yo les podría asegurar que va a ser aprobada. Sin embargo, no creo que sea aprobada este año. Realmente esta reforma se ha estado empujando últimamente como porque es la siguiente en la fila de la reducción de las jornadas laborales, no necesariamente porque haya pues algún objetivo que alcanzar, ¿no? Para este año. Es mucho más urgente la reducción de las jornadas laborales que el aumento de los días de aguinaldo. Y yo les diría que eventualmente cuando se discuta esta iniciativa, seguramente va a progresar, va a avanzar. Esto, evidentemente, ¿por qué lo están haciendo? Bueno, además del contexto político al que les he estado platicando y el contexto internacional que nos está empujando a México a avanzar con las condiciones laborales, con los estándares laborales de nuestro país, pues evidentemente se busca una mejora en la calidad de vida de nuestros colaboradores, ¿no? Particularmente en los meses de diciembre y enero, que suelen ser meses un poco difíciles para muchas personas por diversas situaciones, principalmente seguramente gastos de Navidad, pero seguramente hay muchos otros gastos que realizan las personas y se ha identificado que estos meses suelen ser económicamente los más difíciles para el sector laboral. Entonces, pues evidentemente buscan un incremento en los beneficios de los colaboradores y como fin último, pues el incremento de la calidad de vida de nuestros colaboradores. Hay 2 preguntas. Se había comentado también que además de pasar a 30 días, también sería según su antigüedad. Sí, hay varias iniciativas. Hay varias iniciativas, como les platicábamos, de Morena, del PRI, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, que especifican o proponen diferentes formas de pues incrementar este aguinaldo, ¿no? Así como cuando fue en su momento la reducción de jornadas laborales, había iniciativas que no hablaban de los 2 días de descanso, sino que hablaban que redujéramos de 8 a 6 horas diarias de la jornada, o que pasáramos de 48 horas a 35 horas semanales, teniendo 2 días de descanso y 7 horas diarias. Esa, por ejemplo, era una de las más extremas. Había una de 36 horas semanales, había otra de 42 horas semanales con una reducción de pasar de 8 horas diarias a 7 horas diarias, pero siguiendo trabajar los 6 días laborales que actualmente tenemos. Entonces, realmente, así como en la de la reducción de jornadas laborales, en aguinaldo, en esta reforma, en esta iniciativa de aguinaldo, del incremento de aguinaldo, sí hay varias ideas de cómo implementar o cómo incrementar este pago, pero realmente lo esencial de esta reforma que les platicamos el día de hoy, que tienen en común todas estas iniciativas que han presentado los diversos partidos, es que sean 30 días de aguinaldo en lugar de 15.
Hay otra pregunta que señala, ¿los 30 días serían igualmente exentos? ¿Exentos de qué? Me gustaría, no sé si nos puedas aclarar tu duda, Mariana, de impuesto. Eh, pues no han manifestado ningún cambio sobre cómo se graba esta prestación. Tendría que ser de la misma manera en la que se esté llevando. A veces las reformas sí incluyen o en consecuencia provocan una reforma a otras legislaciones para adecuarse, como fue en su momento la reforma de subcontratación de la Ley Federal del Trabajo, que a su vez hubo reformas en la ley del IVA, en la ley del ISR, en la ley del Seguro Social. Sin embargo, pues realmente el tema que se está discutiendo no es la forma de pago del aguinaldo, solo se está discutiendo el incremento de esta prestación. Entonces, no tendríamos por qué considerar, bueno, hasta el momento no tendremos señales de que haya algún cambio sobre cómo se graba esta prestación. Y pues prácticamente, como les decía, qué tan viable? Yo lo veo viable, pero no muy pronto. Entonces, eso es lo que les puedo platicar prácticamente de esta reforma. Y a continuación les doy la palabra a mi compañera, la licenciada Karen Minor, que nos va a platicar sobre el aumento de la prima vacacional, que es otra de las iniciativas que están en la agenda laboral. Hola, buenos días. Bueno, tardes ya. ¿Cómo está? Espero que todos estén muy, muy bien. Pues sí, yendo hacia el mismo periodo comprendido de lo que nos estaba hablando la licenciada Irarce hace unos momentos, también viene o están tratando nuestras cámaras de incrementar la prima vacacional. Si bien sabemos, la prima vacacional es un monto económico extra para que los trabajadores puedan disfrutar un poquito más sus vacaciones. Se considera actualmente, o bueno, la diputada que está presentando esta iniciativa es la licenciada Lidia Olvera, perdón. Ella es del PAN. Cada que se suma una propuesta o se hace un proyecto, las demás cámaras también van metiendo su granito. Unos dicen, bueno, vamos a aumentar la prima al 50%, que fue la iniciativa que esta diputada nos hace su recomendación. Otros decían, no, hay que aumentarla a un 60 o hay que se haga un 30. Fueron varios. Pero actualmente este proyecto está a un 50%. Lo que nos están platicando aquí es modificar el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo para poder aumentar esta prestación al doble. Actualmente la tenemos en un 25% cuando no tenemos prestaciones superiores a las de la ley. Por ende, en este periodo vacacional, hay empresas que pagan su prima vacacional en la fecha que cumple el trabajador el año en la empresa, o hay otros que lo hacen cuando lo disfrutan. En este proyecto nos están invitando a que se pague una vez que el trabajador cumpla su anualidad y que se haga por el 50%. Esta está turnada a la Comisión del Trabajo y a la de Seguridad Social para su dictamen. Realmente lo que están manifestando es que hay trabajadores que no les alcanza irse de vacaciones solamente con lo que guardaron o con lo que les están dando las empresas. Por eso es esta opción de darles este extra del 50%. Pero ya actualmente todavía no tenemos definido cuándo es cuando se va a pagar o cuándo no. Esta es la recomendación en este decreto actualmente. Creo que por ahí tenemos una pregunta. Nos dice, está mejor que sea cuando cumple antigüedad porque es menos carga administrativa estarles pagando cada que toman sus días. Sí, pero ya eso depende mucho de cómo paguen. Yo les mencionaba, hay empresas que las pagan anualmente al cumplir su año trabajado y hay otras que las pagan cuando las disfruten. Entonces, todavía no está bien definido, apenas es un proyecto y pues la verdad es que esta también
que sí estamos muy seguras de que también va a quedar, porque vamos muy atrasados. De hecho, con otros países, hay otros países que ya tienen esta prestación, y son países que podemos decir que a lo mejor son un poquito más bajos que México en cuanto a economía, pero sus prestaciones son más grandes. Entonces, esta reforma también va a quedar. Las principales implicaciones positivas de esta reforma, para que la disfruten, es un mayor descanso, que fue lo que se presentó el año pasado con el aumento de las vacaciones a 12 días el primer año. La motivación para decir, bueno, me están dando el 50% de vacaciones, ya puedo gastar un poquito más o me puedo ir a otro lado. Favorecer a la salud. La verdad es que no me quiero meter en temas psicológicos o temas de salud, pero sabemos que todas estas implicaciones también tienen que ir como por ese ramo. Entonces, estas son las implicaciones positivas. Voy a revisar las preguntas. Dice, eso se debe establecer en el contrato, que debería de aplicarse en el 2024. Si entra en vigor este año, sí, también tendremos que establecerlo como un adendum en el contrato. Ya iríamos viendo realmente cómo va a quedar, porque una cosa es que ahorita esté este proyecto y otra cosa es que la Cámara Grande nos diga, sí, pero vienen estas otras consideraciones. Entonces, ahorita son como se están yendo a la aprobación, bueno, a solicitar la aprobación para que queden publicadas. Entonces, todavía no hay que adelantarlos, pero sí tendría que quedar en su contrato. ¿Conocen algún programa de control de vacaciones que pudieran recomendar? Sí podemos hacerles algunas sugerencias, pero también tendríamos que verlo con cada uno de ustedes para ver realmente cómo lo dan. Entonces, si esto lo pudiéramos ver más adelante, también con mucho gusto también lo podríamos realizar. Y creo que me brinqué, no. Bueno, creo que son todas hasta ahorita. Pero también vienen unas implicaciones para los patrones. Si se aprueba esta reforma en conjunto con las recientes, que son la de aguinaldo, la de la reducción de jornadas laborales y las que vienen más adelante, también va a venir un impacto económico en las empresas y va a ser muy elevado este impacto económicamente, porque es importante que las microempresas realmente no es como que tengan mucho capital para dar tantas prestaciones, pero sí habrá que ver la forma de cómo poder hacerlo. En general, lo que busca esta reforma es un descanso y una tranquilidad para el trabajador, y viéndose no tan afectado con la relación de esta prima vacacional. Y en cuanto a preguntas, Mariana, sí, sería un adendum por cada una de las personas. Y creo que Irarse por ahí también ya contestó. Entonces, bueno, esta reforma a grandes rasgos es como quedarían así. Y aún no sabemos si va a haber apoyo para las empresas, porque como les comentaba, apenas estamos en la etapa donde las están presentando como proyectos, más no las han aprobado. Sí van a quedar este año, sí hay que ir trabajando y sí hay que ir pensando en cómo las vamos a manejar, porque sí van a quedar. Como les decía, hay países que ya las implementaron y que no podemos quedar abajo de ellos. Entonces, sí consideramos que este año es justo cuando va a quedar. Adelante, Nancy. Me gustaría especificar que consideramos que este año va a quedar la de las jornadas laborales. La verdad es que el gobierno también ha sido un poco mesurado y evidentemente las discusiones de las cámaras, aunque pudiera parecer que no, las cámaras empresariales claro que tienen mucha voz y voto sobre cómo proceden estos cambios, porque si bien es cierto que pues se busca la mejora en los derechos de los trabajadores, esto no se puede hacer a costa de la rentabilidad de las empresas, ¿no? Porque evidentemente si uno de estos cambios genera pues una afectación importante en la economía de las empresas, pues entonces cierran la empresa y dañamos a todos los trabajadores, ¿no? Y
no se está buscando eso. Quisiera hacer una pausa porque veo que hay muchas preguntas, lo cual es muy positivo, para hacerles la especificación de que con esta información no buscamos evidentemente que tengan miedo sobre las reformas que van a venir. Al contrario, quisiéramos que las entendieran por qué vienen, de dónde vienen, para que podamos navegarlas juntos, ¿no? No es el objetivo que ahorita ya estén planificando cómo vamos a implementar todas estas reformas, porque no sabemos ni siquiera cómo van a quedar todavía, ¿no? Ahorita que me preguntan del aguinaldo, realmente todavía no tenemos claridad en muchas interrogantes que ustedes también tienen, que a nosotras también nos surgen como practicantes del día a día del derecho laboral, y que claramente pues buscaremos la forma de sí implementarlo de la mejor manera con las empresas como es nuestro trabajo, ¿no? Pero sí me gustaría el comentario que hacía Karen, en cuanto señalen que entra en vigor y ya, ¿no? Pero es probable que se discutan este año, pero es real también que el gobierno ha sido muy mesurado en ir progresivamente, ¿no? El año pasado fue la de las vacaciones, y por ejemplo, el año pasado que se empezó a discutir la de la reducción de las jornadas laborales, dijeron no, bueno, este año ya no va a quedar porque pues ya aumentamos el salario mínimo, ya aumentamos las vacaciones, pues evidentemente buscan sí unos periodos de adaptación para las empresas, ¿no? Entonces, a nuestra consideración, la que queda este año es la de las jornadas laborales, y ya tendríamos que ver cuáles van a seguir, ¿no? Pero si estamos hablando de qué tan probable es que la aprueben y cuándo la aprueban, les podríamos decir que estamos seguras que las van a aprobar, porque como hemos comentado, ya vamos atrasados. Esa es la intención de la autoridad. Ya cuándo, la verdad es que estaríamos especulando cuándo sí y cuándo no, ¿no? Depende de muchas cosas, de muchos factores. Pero bueno, muchas gracias por la pausa, Karen. Adelante. Gracias. No, y como bien nos comenta la licenciada Girarse también, nos basta ver otros países para ver cómo lo han ido implementando, para nosotros darnos la oportunidad de también ver cómo vamos a ir manejando estas situaciones. Entonces, así como lo dice, no tengan miedo, vamos poco a poco, y sabemos que son temas que en algún momento tuvieron que haberse visto, que a lo mejor ahorita todos vienen de golpe, que se nos hace muy complicado porque aparte venimos de una pandemia que ya pasó, pero sí quedamos un poco lastimados en cuanto a la economía, pero sabemos que poco a poco también vamos a ir agilizando esto, mejorándolo, y vamos a irles ayudando en todos estos temas. No tengan pendiente por esto y vamos a ir poco a poco, no se preocupen. Ahora vamos a pasar a otra reforma, que es la licencia de paternidad. Actualmente estamos jugando también mucho, se puede decir así, con el tema de la discriminación. Las mamás trabajadoras tienen su tiempo para estar con los bebés. Los papás son 5 días los que se dan, y actualmente todavía se juegan con estos 5 días. Esta reforma viene presentada por la diputada Melissa Estefanía Vargas del PRI. Igual que como les comentaba hace ratito, se fueron sumando varios otros diputados, otras cámaras, otros grupos parlamentarios para poder ir estableciendo esta reforma. Actualmente la que está considerándose es aumentarla de 5 días a 20 días con goce de sueldo. Esto principalmente para que el papá también pueda intervenir en el cuidado del menor, en el cuidado de la mamá trabajadora, en este caso, y para estar dentro de este núcleo familiar que a veces los trabajos, o a lo mejor el tráfico, muchas cosas externas, pues no lo permite el día a día. Entonces, por eso es esta propuesta. Esta también ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero falta que la Comisión de Trabajo de Previsión Social la revise para su aprobación en el Senado. Entonces, esta es una iniciativa también muy importante. Aquí jugamos mucho con este tema, les mencionaba, y la verdad es que también, como les decíamos, es una que sí va a quedar este año, no sabemos cuándo, pero sí se va a lograr. Desafortunadamente, México está más atrasado incluso
con la competitividad. Bueno, lo señala la INCO con su competitividad en países como Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, donde tiene esta prestación hasta de 12, 15 días con un goce de sueldo al 100%. Entonces, lo que busca este decreto o esta reforma es justo lo que les decía, la integración del papá con el menor, con la casa, con la ayuda y con también su núcleo familiar. Adelante, Julia. Claro, Karen, y abundando en lo que estás diciendo, además de este beneficio que se busca para la convivencia del padre y el hijo, bueno, tiene una perspectiva muy pro niñez, es bajo el interés superior de la niñez, el hecho de que el infante pueda convivir con el padre en sus primeros pues, días de nacido. También aplica para los niños adoptados, no solamente para nacimiento de hijo biológico. Y pues además, pues sí, el tema de brecha de género está súper abordado en esta propuesta, porque como bien sabemos, en México, pues la brecha de género sigue siendo sumamente amplia y los hombres normalmente no se involucran tanto en las labores domésticas. Entonces, justo esta propuesta va encaminada a eso, a disminuir esta brecha y que los hombres también puedan participar de las actividades del cuidado, no solo las mujeres. Así es, muchas gracias por tu aportación, Julia. Y bien como lo comenta, es una realidad. Cuando ahorita se están dando mucho las adopciones, actualmente la verdad es que habemos personas, me incluyo, que no queremos niños, pero hay personas que sí quieren adoptar y que se está dando ya esta opción. Entonces también este permiso de paternidad también ya va a irse incluido cuando justo llegue el niño a su casa, les pretenden dar estos 20 días. Nos preguntaban por aquí que Estados Unidos, ¿cómo se encuentra en estas prestaciones, con estas prestaciones? Estados Unidos es más alto. La verdad es que un número exacto no lo podría manejar, pero las prestaciones de Estados Unidos sí son superiores. Nos estamos comparando con países del centro porque justo México está atrás de esos países que deberíamos ir más arriba. Justo por ser países centrales y con una economía supuestamente más baja que México, deberíamos nosotros ir adelante de ellos y la verdad es que si volteamos a ver, vamos atrás de ellos. Adelante, tirarse. Me parece que en Estados Unidos tienen una semana, alrededor de una semana. Digo, sí tienen esta especificación, me parece, así como lo señala esta reforma, que en caso de alguna condición médica se puede extender, ya sea del infante o de la mamá, pero me parece que de entrada debe de ser como una semana de licencia de paternidad para los hombres. Así es. De hecho, perdón, Karen. De hecho, digo, ahorita no estamos hablando de ese tema, pero de la licencia de maternidad también, a comparación de otros países, ahí sí, para que vean, México está por debajo del estándar internacional. La OIT señala que mínimo la licencia de maternidad debe de ser de 14 semanas y nosotros tenemos 12. Entonces, sí, ahí sí, para que vean, hay una diferencia. A lo mejor nos puede parecer intrascendente 2 semanas, pero pregúntenle a las mamás, 2 semanas, claro que es importante para ellas, ¿no? Entonces, y eso es lo mínimo indispensable que pide la OIT, y ahí sí estamos por debajo. Ya ni les cuento de los países que tienen más alta la licencia de maternidad, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, ¿me puedes cambiar la pantalla, Julia, por favor? Justo esta reforma también nos está hablando de una licencia extendida, un permiso extendido para el papá. Cuando hay algún riesgo con el bebé o que llega a sufrir pérdida de la mamá, nos está dando la opción de 10 días más con goce de sueldo. En estas interrupciones que hubo de las demás cámaras, consideraban que fueran hasta 90 días, pero lo manejaron a 30. La situación obviamente es que no es lo mismo, perdón, yo sé que hay hombres, pero no es lo mismo que se va
o que muera una mamá a que muera un papá justo cuando el bebé acaba de nacer. Entonces, por eso esta consideración de dar los 10 días más para que también el papá pueda ver la opción de quién le va a ayudar, cómo moverse, pues a lo mejor establecerse psicológicamente o entre otras cosas, ¿no? La consideración importante es la vida laboral familiar en este decreto, es el vínculo, como se los comentaba, del desarrollo del infante y la disminución de brecha de género. Eso es lo más importante de esta reforma. No sé si de aquí tengan alguna pregunta. Bueno, la siguiente reforma justo va de la mano con la de paternidad, es la extensión del periodo de lactancia. Actualmente se establece un periodo de lactancia de 6 meses. Bueno, vamos un poquito atrás. Karen, Mande. es que yo veo como blanca la presentación, ¿tú también? No sé por qué. Sí, Sí. sí, está blanco. Es que lo estoy tratando de corregir, pero... Ya se ve. ¿Ya? Gracias, perdón. Gracias. Bueno, este decreto lo está presentando la senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, junto con el senador Miguel Ángel Mancera del PRD. ¿Qué es esto? Es el derecho a la estabilidad del empleo de toda persona trabajadora con la capacidad de gestar en periodo de embarazo o de lactancia, que buscan modificar el artículo 123 en su apartado B constitucional para tener esta libertad de lactancia, aparte de tener un lugar higiénico con accesibilidad, tranquilidad y que esté acondicionado para poder tener estos periodos de reposo o de extracción de la leche materna. Actualmente, bueno, hubo un dato muy relevante en el 2016, por lo cual viene esta reforma. En el 2016, el INEGI mencionó que amamantar en una forma óptima provocó, más bien no amamantar en una forma óptima, provocó 5.340 y casos de cáncer de mama y de ovarios. Aparte, incrementó la diabetes en tipo 2, incrementó el infarto al miocardio, la hipertensión, etcétera. Cuando hacen el estudio, después de ver estos resultados, se dan cuenta que el principal alimento del menor en la etapa neonatal, justo en un 50%, ayuda a que este menor crezca sin este tipo de enfermedades. Sí se le da un 50%. Actualmente el permiso es de 6 meses, con dos periodos de lactancia de 30 minutos cada uno, o bien muchos optan por quitarles una hora de trabajo para que puedan salir. Eso va a quedar igual, pero aquí lo importante es el tiempo, que la OMS está manifestando junto con otras secretarías bajo sus estudios, que lo más recomendable es que la lactancia sea por un periodo de 2 años. Esto les ayuda al menor a evitar todo este tipo de enfermedades y a la madre a no tener cáncer o no sufrir cáncer de mama. Es por eso se hacen estas recomendaciones y de esto viene derivado esta reforma. Gracias a todos estos estudios que se han hecho en otros países, surge esta reforma. En lo personal, creo yo que lactar durante 2 años para una madre trabajadora es un poco incómodo. Aparte, dependerá mucho de si su pediatra les dice, si no les dice, su doctor, etcétera. Si la mamá quiere, no quiere, o si al niño le cae, porque a veces la leche materna no nos suele caer mucho. En grandes medidas, esta reforma nos está ayudando mucho. También porque viene un tema bien importante y fundamental. Actualmente tenemos mucho lo que es las personas que son transgénero. Estas personas transgénero también pueden tener bebés y pueden lactar. Pues va a ser bien importante ver cómo vamos a manejar este tipo de situaciones, porque obviamente
habrá tema de discriminación, habrá tema de no involucrar al trabajador, habrá miles de temas. Pero es bien importante porque ellos también van a estar dentro de esta reforma. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con el trato a las personas en principio. Hay que ver también cómo vamos a estar utilizando, a lo mejor unos tendrán salas de lactancia, a lo mejor unos solamente van a tener adaptables el espacio que les está pidiendo esta reforma, que es tener su refrigerador para que la madre pueda guardar su leche en caso de que no salga temprano, tener un termómetro, tener el lugar tranquilo, el espacio completo. Si se fijan, hay muchos lugares, por ejemplo, aeropuertos, por ejemplo, en el centro laboral, si llegan a acudir, ya hay salas de lactancia. Entonces, sí son temas que también se están trabajando poco a poco. Adelante, Julia. Sí, es que había una pregunta de por qué esta reforma solamente implica a los trabajadores al servicio del Estado, pero no, la iniciativa propone modificar el artículo de la ley de los trabajadores al servicio del Estado y también la ley federal del trabajo. Entonces sería estas dos modificaciones contemplando también a los trabajadores de la iniciativa privada. Sí, justo. Como les decía al principio, cada vez que interviene algún partido diferente, dicen, no, es que porque solamente a los trabajadores del Estado, vamos con los demás trabajadores. Y la verdad es que sería discriminación si solamente fuera un solo sector. Tendré que ser en general. Es por eso que se está aplicando esta nueva reforma. Bueno, en consideraciones, actualmente, como yo les mencionaba, la verdad es que en varias ocasiones estamos desfasados con organismos internacionales en este tema. Sí se recomienda dar 2 años de leche materna, precisamente por todos los temas de salud que se han venido presentando, por los estudios que la OMS ha hecho, por los estudios que se registraron en el INEGI, y la verdad es que las leyes están hechas para ayudar a la sociedad en cuanto a muchos temas. Y viendo, obviamente, el desarrollo actual, esa es la consideración actual de los 2 años de maternidad, que en mi opinión, insisto, sí es un poco complicado para la mamá. A lo mejor al niño sí lo podemos ayudar muchísimo, pero sí es incómodo, es hasta cierto punto a veces incómodo, pero actualmente esta es la reforma que se está presentando. Adelante, Rosy. Muchas gracias, Karen. A mí me gustaría compartirles esta reforma, esta iniciativa suena como un cambio de 2 años de permiso para las madres lactantes. Sin embargo, hay 2 puntos que considerar. Afortunadamente, les platico que Prepal justo el próximo martes va a recibir su distintivo porque participó con la Secretaría en una certificación de lactancia responsable y aprendimos mucho de este tema de la lactancia. Silvia Zúñiga fue quien llevó el proyecto aquí al interior de Prepal y aprendimos mucho y nos gusta mucho participar en estos proyectos porque justo podemos platicarles a ustedes cómo nos va, qué sí, qué no. Y aprendimos mucho sobre los beneficios de la lactancia, pero también lo vemos al día a día y como bien señala Karen, es un tema también muy pesado para una madre, ¿no? Lactar conlleva evidentemente un proceso físico también cansado, ¿no? Más el trabajo pues puede ser algo pesado y soportar 2 años de lactancia es algo que empuja y que le ven muchos beneficios la OMS, pero a la práctica, realmente son pocas las mujeres que tienen un periodo de lactancia tan largo. Y esto también es importante tomar contexto porque al día de hoy, a pesar de que el periodo de lactancia es más reducido, si una mujer, si una madre tiene indicaciones de su médico de extender su periodo de lactancia, realmente lo puede hacer por el tiempo que el médico lo estipule. Entonces, a pesar de que ahorita no hay un reconocimiento de un derecho de periodo de lactancia de 2 años, un periodo de lactancia se puede extender hasta ese tiempo si un doctor le está indicando a una madre que lo tiene que mantener, ¿no? Por la salud de ella o la salud del niño, por las condiciones que se hayan dado. Entonces, realmente
a como yo lo veo, más que una extensión del periodo, sería un reconocimiento de que puede llegar a ese periodo, porque como les digo, en la vida real, claro que si un médico le pide, bueno, no le pide, le da la indicación por salud a una madre que tiene que extender su periodo de lactancia, pues lo tiene que extender y punto. Y nosotros tenemos que brindar las condiciones y dar los permisos necesarios para respetar este derecho. Entonces, a mi consideración personal, realmente esta reforma suena, o esta iniciativa suena mucho más ostentosa de lo que en la práctica realmente será, porque, de nuevo, vamos a lo mismo que comentaba la licenciada Karen, realmente cuántas mujeres sí llevan a cabo, sí podrían llevar a cabo todo este periodo, ¿no? Si lo pueden hacer, adelante, tiene muchísimos beneficios como los hemos visto, como lo prueban los estudios de la OMS, de la OIT, del gobierno federal, de la Secretaría del Trabajo, que ha preparado toda esta sensibilización a la lactancia materna. Sin embargo, en la práctica, pues también es difícil que se logre. No imposible, pero no es la regla de las madres que lactan por 2 años, ¿no? Sí, muchas gracias. Justo, qué bueno que tocaste el tema, justo la Asamblea Mundial de la Salud es quien pretende elevar la tasa de lactancia exclusiva en los primeros 6 meses de vida del menor a un 50% para el 2025. Justo por esto también es parte de esta iniciativa. Y claro que tenemos que contemplar, como lo dice la licenciada Irarce, que actualmente este es el decreto, pero no sabemos si va a haber permiso de extenderla a los 2 años, si va a ser por temporada, si podemos hacer trabajo en casa, no, todavía no viene establecido todo esto. Entonces, hay primero que esperar que veamos cómo va a ser aprobada esta reforma, si la van a aprobar de así tal cual queda de los 6 meses y con la extensión de 2 años, o si va a ser por medio de un certificado médico de un doctor, o si va a haber muchas pruebas. Entonces, habrá que esperar, pero lo que pretende justo esta reforma es aumentar el periodo neonatal actual. Y Está en el chat. Respondiendo a la pregunta del chat, que nos preguntan si con esta reforma la responsabilidad de la empresa es proveer de un espacio y dar los permisos solicitados. Dar los permisos solicitados sí o sí, es decir, no es opción. El permiso de lactancia señala pues 2 opciones: darle un periodo de descanso de 30 minutos, bueno, 2 periodos de descanso de 30 minutos al día a la madre que está lactando, o bien de recorrer ese horario y dejarla salir 1 hora antes. Prácticamente es así como se lleva. La mayoría escoge la opción de recorrer su horario, ¿no? Porque es más práctico. Y respecto a la obligación de tener una sala de lactancia, estamos obligados a tener una sala de lactancia si tenemos más de 50 empleados, o si en nuestra plantilla laboran 20 mujeres o más. Entonces, esto también, la realidad, yo les puedo decir que en una inspección ordinaria no lo revisan, ni siquiera en una inspección federal, porque son sobre normas de seguridad e higiene, y realmente no ha habido una norma que señale específicamente este tema de la lactancia. Entonces, en la práctica, no vemos ninguna consecuencia real de no tenerla. Sin embargo, claro que es una mejor práctica. Les podemos decir que lo más difícil es conseguir un espacio, pero realmente los requisitos para crear el área de lactancia no son muchos. Es tener un refrigerador del tamaño que sea, en donde puedan guardar la leche que se extraen, y algunos artículos como de limpieza y de salud que pudieran necesitar, ¿no? Un pizarroncito, unas etiquetas para marcar de quién es la leche, un termómetro, algunas cosas mucho más sencillas de proveer, ¿no? Yo diría que lo difícil es designar un espacio, sobre todo si tenemos oficinas o instalaciones pequeñas, y un refri, que tampoco es tan complicado tener un mini refri, ¿no?
Así es. Pues justo esta es la reforma que estamos presentando el día de hoy y me toca cederle la palabra a la licenciada Julia, que seguirá con las reformas. Muchas gracias, Karen. A ver, creo que veo unos comentarios por aquí, no sé si mejor los leemos primero. Más vacaciones, más días de maternidad, más días de paternidad, más días de lactancia, menos días de trabajo, un panorama medio complicado para las empresas. ¿Estas iniciativas las analizan de manera integral? Yo, Sí. yo diría, yo diría, Adi, que justo el tema es que por muchos años el gobierno mexicano no avanzó en los derechos laborales y ahorita se están poniendo al día. Entonces, esa es la razón real de por qué nos están exigiendo tanto. No, yo no les voy a hablar de ningún partido, pero no crean que todas estas iniciativas y reformas son porque vinieron del corazón de nuestro querido presidente ni de su gobierno. Estas son temas que vienen de una lista de temas pendientes en materia laboral que tenemos desde hace mucho. Hubo reformas que se discutían desde el gobierno anterior con Peña Nieto, ha habido otras que incluso desde Felipe Calderón se han discutido y otras todavía más viejas como el tema de las jornadas laborales que los sindicatos han traído muy en mente que es una deuda histórica, así lo señalan. Entonces, en efecto, algo que tienen que tener muy en cuenta las autoridades a nivel ya implementación en la práctica es cómo no afectar la rentabilidad de las empresas, porque al final son los empleadores de todas estas personas a quienes les queremos mejorar, pues sí, la calidad de vida, ¿no? A la clase obrera. Pero, pues realmente yo quiero responder que sí, que evidentemente tienen que tener un panorama integral y tienen que analizar realmente todos los factores que inciden en la práctica para las empresas al hacer todos estos cambios, pero a mí me parece que la deuda histórica que tienen con los trabajadores ha trascendido más y pues evidentemente con el tinte que tenemos de este gobierno y la presión que tenemos a nivel internacional, pues es por eso que le han dado salida a todas estas iniciativas. Perdón, Karen, ¿ibas a decir algo? No, lo comentaste. Gracias. Creo que hay otra pregunta en el chat. Dice, tengo una consulta adicional. ¿Se ha considerado en todas estas reformas medias jornadas con todo lo que eso implica? Porque no existe una figura como tal, ¿no? No señala como tal la ley una jornada reducida, pero la regla es que ningún trabajador puede ganar menos del mínimo, aunque tenga una jornada reducida. Entonces, realmente no es como que una jornada reducida nos resuelva este tema, porque pues le vamos a pagar lo mismo que una persona que gana el salario mínimo, pero con una jornada completa. Entonces, realmente no sería la solución. La pregunta de Mariana, se puede entender que se trata de rezagos, pero que no quieran tratar de resarcir en poco tiempo lo que en 50 años no pudieron hacer. Exacto. Eso es justo lo que yo puedo percibir un poco que está pasando. Insisto, evidentemente el sector empresarial no es que no quiera mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, ¿no? ¿Por qué no quisiéramos? Sin embargo, sí puede ser que en la práctica se pierda de vista la rentabilidad de las empresas. Y, por ejemplo, el tema del aumento inflacionario derivado de la reducción de las jornadas laborales, la verdad es que yo veo muy complicado que lo podamos controlar tanto, ¿no? Es una consecuencia que a mi parecer, pues es inminente. Y siendo sinceros, la verdad es que también la ley laboral no ha tenido tantos cambios como otras leyes. Antes nosotros éramos como los patitos feos de la historia siempre, pero, por ejemplo, si volteamos a ver en este trayecto, hubo una reforma en el 2012 antes eran las audiencias trifásicas, se cambiaron a bifásicas, ustedes saben el contexto, cuánto tiempo nos tardábamos.
Actualmente hubo un cambio no hace mucho, pues realmente la ley laboral como que ya se volteó a ver para decir, sí existían. Entonces también por eso están todas estas reformas nuevas. Giovanna señala, perdona, mi consulta no era con el fin de bajar el sueldo como estrategia, sino como una alternativa real, por ejemplo, para las madres trabajadoras con lineamientos claros, pero con el sueldo proporcional y con acuerdos que beneficien a ambos. No, claro, o sea, este es un espacio seguro, Giovanna, para hacer todas las preguntas que tú quieras. Claro que estas son preguntas que le pueden surgir no solo a ti, a varias personas que están conectadas en esta sesión, por eso hablamos de todas las preguntas, porque a lo mejor es una duda que alguien más tenía. Pero menciono lo del sueldo porque esa es una regla de oro, ¿no? O sea, no podemos pagarle a nadie menos del mínimo. Entonces, una jornada reducida de manera proporcional, a comparación de una persona que tiene una jornada completa y que gana el mínimo, o sea, resultando en una persona que tiene una jornada reducida y que gana menos del mínimo, estaríamos fuera de la ley. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Igualmente pueden seguirlas haciendo. Y bueno, yo les voy a platicar sobre la iniciativa de la cuota de contratación de adultos mayores. Esta iniciativa, de hecho, vino de una diputada del Congreso de Baja California, del Partido Morena. Y bueno, esta iniciativa lo que contempla es aumentar el porcentaje, más bien obligar a los patrones a que su plantilla de empleados tengan mínimo un 5% de trabajadores que sean adultos mayores. Esto solamente a las empresas que tengan de 20 trabajadores o más. Y de hecho, en un principio esta iniciativa contemplaba un 20% de la plantilla de empleados, pero bueno, ya una vez que se analizó, se realizó el dictamen en las comisiones, dijeron no, bueno, 20% es demasiado, vamos a bajarles a 5%. Y bueno, ahí pusieron como argumento el hecho que no hay tantos trabajadores adultos mayores que estén buscando trabajo. Digo, no sé si este dato sea realmente verídico, pero bueno, la finalidad de esta iniciativa y el motivo por la cual se está dando es por dos razones fundamentales. Una es el tema de no discriminación. Los adultos mayores pertenecen a un grupo vulnerable y por supuesto que, digo, estadísticas demuestran que a partir de los 40 años se vuelve mucho más complicado ingresar al campo laboral. Y a raíz de los 60, pues ni se diga, peor tantito, ¿no? Entonces, pues sí hay empresas que no contratan a personas pues ya grandes y pues esta iniciativa justo pretende eso, ¿no? O sea, que puedan acceder, porque inclusive se trata ya de un tema constitucional en cuanto a que todos tenemos derecho al trabajo digno y al trabajo decente y no se nos puede limitar este derecho. Entonces, si ya nos ponemos más teóricos, pues también tiene que ver con temas de constitucionalidad. Y por otro lado, además de este derecho de no discriminación, también está la parte de la seguridad social. Como sabemos, han habido pues cambios en la ley de seguridad social en cuestión de pensiones y pues la realidad es que si ahorita las nuevas generaciones no tienen un fondo de ahorro para el retiro, pues difícilmente van a tener una vejez digna, ¿no? Porque pues no alcanza. Bueno, ya existen inclusive ahora nuevas propuestas del Ejecutivo Federal de que la tasa de reemplazo sea del 100%. Y bueno, esto especialistas en fiscal te dicen que pues es inviable. Entonces, bueno, justamente esta iniciativa que me parece no tan descabellada, que es la de poder contratar a adultos mayores en un 5%, pretende esto, o sea, es decir, si el Estado es incapaz de proporcionar seguridad social a la población y en este sentido el tema de las pensiones, pues entonces hay que contratar a adultos mayores para que puedan ellos mismos y la iniciativa privada cubrir esta necesidad que no está pudiendo cubrir el Estado. Entonces, básicamente estas son las dos vertientes que tiene, la no discriminación y el acceso a la seguridad social, porque pues el Estado no está, el sistema de pensiones actual no está pudiendo cubrir esta necesidad. Me faltan las consideraciones, que bueno, es más o menos lo que
lo que les platiqué. También hay otra iniciativa de reforma para elevar a 75 años la edad máxima de jubilación. Entonces, esta también viene con la misma finalidad, o sea, al no ser sostenible, pues tenemos que optar por estas iniciativas de reforma. Esta iniciativa de reforma sí es probable que la aprueben, de hecho está más avanzada que otras que hemos comentado aquí. Aquí ya hay parece que se aprobó en lo general el proyecto por el Senado con 88 votos y en lo particular fue avalado con 87 votos a favor. Entonces ya se remitió a la Cámara de Diputados para su análisis, así que ya está un poquito más avanzada que otras de las que hemos mencionado. No sé si tengan alguna duda. Yo no tengo una duda. Bueno, quiero leer las dudas que hay y ayudarte con las respuestas, Julia, aunque me parece que ya lo respondiste. Mayra nos pregunta, en el caso de la contratación de adultos mayores, ¿qué consideran adultos mayores? En efecto, a partir de los 60 años, 60 años o más es considerado un adulto mayor. ¿No se supone que a los 60, 65 ya se pueden jubilar? Sí, en efecto, para esta generación. Esta generación todavía, bueno, tenemos 3 generaciones, todavía hay algunos que se van a pensionar con la ley del 73, hay otros que creo que tienen la posibilidad de pensionarse con la ley del 73 o la ley del 97 con la modalidad 40, que la modalidad 40 es todo un tema, pero tiene el objetivo de ayudarles a estas personas que se van a jubilar a incrementar el monto de su pensión. Entonces, los últimos 5 años no tienen que estar laborando y tienen que hacer ellos sus aportaciones voluntarias. Evidentemente, esto se presta a esquemas en donde finjamos una relación que no es laboral, pero realmente sí es laboral, y les pedimos que tengan cuidado con eso. Realmente nos dimos cuenta al estudiar esta reforma y por algunos clientes que tuvieron algunas dudas, que este tema de las pensiones es un tema también que nos causa muchas dudas. Y les adelanto que el próximo Prepalte Premia va a ser sobre justo el tema de las pensiones, porque sí vale la pena que también nos reservemos un espacio para analizar ese tema. Pero bueno, en efecto, como bien mencionaba Julia, todo este tema no es que vaya a entrar en vigor ya para que se aplique a las personas que hoy en día están trabajando, sino para las nuevas generaciones que realmente no van a tener una pensión. O sea, como bien señala Julia, de por sí desde nuestra generación, nosotros tenemos que hacer un fondo de ahorro para el retiro, porque si no, no vamos a tener una pensión que nos permita una vejez digna. Y previendo esa situación, y pues sí, echándole la bolita al sector privado cuando tal vez no debería, el Estado nos va a obligar y digo obligar, suena feo obligar, pero realmente nos va a invitar a, pues precisamente, emplear a personas de edad avanzada para garantizar que puedan seguir pues en una edad productiva, aunque no deberían de estarlo. Algo que mencionaba Julia al inicio era que al principio habían mencionado una cuota mucho más grande y luego dijeron, bueno, a lo mejor no hay tantos adultos mayores que están trabajando, y no hay tantos adultos mayores que estén trabajando ahorita, porque muchos de esos adultos mayores o sí pudieron jubilarse o están en el sector del comercio informal. Sin embargo, realmente hay muchos, porque si ustedes a lo mejor, si nos ponemos, comenzamos a poner atención, realmente cuántos adultos mayores vemos trabajando en nuestro día a día, hay muchas personas de edad avanzada que siguen trabajando y muchas que viven al día porque están en un sector informal. Entonces, pues si bien hay una complicación por el tema de las pensiones, la intención de la autoridad es incluir a estas personas en el sector económico, y la forma más fácil de hacerlo es a través del trabajo. Entonces, por eso la motivación de esta reforma, ¿no? Adriana nos pregunta, si los trabajadores siguen cotizando, no pueden acceder a su jubilación, ¿no? La intención es que trabajen en lugar de jubilarse.
¿por qué cobrar su pensión más un salario cotizando en el IMSS? Se ve muy complicado, ¿no? Es cierto que te puedes jubilar y obtener tu pensión por un puesto y seguir trabajando si te dan de alta con otro puesto. Voy a dejar que eso lo platiquemos en la siguiente sesión porque la experta en seguridad social se los puede explicar mejor que yo, pero sí hay una posibilidad de seguir trabajando y seguir cotizando, pero siempre es bajo otro puesto. Y tiene algunas otras especificaciones que ahorita, si se las digo, me las inventaría, pero sí hay algunas especificaciones y sí es posible. ¿Ese es el objetivo? No. Tenemos que ver esta reforma como una solución del futuro, no para nosotros, bueno, no para la generación que actualmente está laborando tal vez, sino para la siguiente generación. Tal vez sí para algunos que ya están trabajando, pero son los menos. Hay muchas personas de esta generación que están laborando, seguramente sí van a poder lograr una pensión digna si cumplen con los requisitos que ya conocemos. Sin embargo, sí, las nuevas generaciones lo tienen mucho más complicado, ¿no? Esto sí no es particular de México, realmente no hay un esquema de pensiones, pues, perfecto. Todos los países luchan con este tema de las pensiones y hay países que su sistema de pensiones ha colapsado también, ¿no? Entonces, pues esta es la solución que nos dan nuestros legisladores para, no es una solución, pero pues es una vía alterna para tratar de mitigar este impacto, ¿no? Será complicado el tema de adultos mayores porque en la actualidad estas personas buscan pensionarse con la modalidad 40. Solo hay una generación que se puede pensionar con la modalidad 40. Eso también hay que tenerlo en consideración. Por lo que en este esquema se tiene que apoyar a estas personas con un esquema por fuera. Sí es probable que consideremos apoyar a nuestros colaboradores en este esquema, pero también les puedo decir que tenemos que analizar caso por caso, porque esto también puede ser riesgoso para la empresa. Y hemos tenido muchos casos en los que la empresa, por la lealtad, por la confianza, por querer ayudar a sus trabajadores, les ofrecen seguirles pagando por fuera para que puedan pues, ser candidatos de la modalidad 40, pero tenemos que recordar que aquí puede ser un ganar-ganar para la empresa, porque a lo mejor la empresa también se ahorra la seguridad social, pero al final la papa caliente, la responsabilidad la tenemos las empresas y el trabajador siempre puede voltear y pedir sus derechos. Entonces nos ha pasado que por más que haya un acuerdo con el trabajador siempre puede voltear y decir, no, la verdad es que yo siempre fui trabajador y no me pagaron. Entonces, me tenían por un esquema por fuera. Y eso es un riesgo considerable, no solo por lo que podamos pagarle al trabajador, sino por las cuotas que nos va a cobrar el IMSS después. Por eso, si a mí me preguntan, ¿recomiendas aceptar este esquema con estos trabajadores para ayudarlos? Yo les diría no, salvo que sea una persona súper de confianza, pero ya lo revisaremos en cada caso. Y no, hay muchas preguntas. Bueno, creo que ya Julia se adelantó a responder algunas. ¿Tienen algún webinar sobre este tema de pensiones? Sí, va a ser el siguiente. Esta iniciativa del presidente de dar reversa a la ley del 97 es una de sus pachecadas o lo ven viable. En lo personal, lo veo imposible y más con la tendencia de tener cada vez menos hijos. Pues la verdad, como les decía, el tema de las pensiones, en ningún país ha habido un esquema de pensiones funcional. Todos tienen una crisis en un momento determinado u otro, y este efecto de tener menos hijos y de que a lo mejor va a haber un punto en la historia en la que no haya suficiente fuerza laboral para sostener que eso debería de pasar, de sostener a los jubilados, pues lo podemos ver en países de Europa, ¿no? Que justo se quedaron sin
que tienen una población de una edad muy avanzada, no tienen tantos jóvenes en la fuerza laboral y pues también le están sufriendo. Adelante, Karen. Gracias. También hay que recordar que actualmente hay muchos trabajadores jóvenes que no quieren, bueno, personas jóvenes que no quieren trabajar. Entonces, realmente las pensiones también viven de los impuestos de cada uno de nosotros. Y si ya no va a haber personas o chavos que quieran salir y seguir trabajando, la verdad es que se ve un poco imposible lo que él pretende. Más bien es como algo político lo que está haciendo ahorita. Y sobre todo considerando que muchos también forman parte del sector informal. O sea, no solo no quieren trabajar, no quieren trabajar en el sector formal que paga los impuestos. Entonces eso todavía reduce más los ingresos para mantener a los pensionados, ¿no? Giovanna nos hace la pregunta de si existe alguna alternativa en esta reforma para contratar a adultos mayores pero ya pensionados. Creo que el tema es que no les alcanza, pero si las empresas se ponen en riesgo al contratarlos, entonces, ¿cómo se puede apoyar? Tendríamos que revisar caso por caso. Como les digo, hay esquemas en donde si yo me jubilé con un puesto de contadora y luego me contratan como gerente administrativa, sí pudiera caber el seguir trabajando a pesar de ya tener una pensión, porque lo hemos visto. Son menos los casos, porque este fue un cambio reciente. Anteriormente sí, de plano, ya no podías trabajar. Pero este fue un cambio reciente precisamente porque se vio la necesidad de tener que seguir teniendo ingresos por pensiones muy cortas, pero no cortas, perdón, muy pequeñas, pero necesitaban seguir teniendo ingresos y protección, ¿no? Entonces, sí hay maneras, pero tenemos que revisar caso por caso para ver cuál es la mejor opción. ¿Va? Creo que hasta el momento son todas las preguntas. No sé si alguien quiere aprovechar para hacer alguna otra pregunta que les quedara, si quieren abrir su micrófono, si quieren levantar su manita, si quieren ponerlo en el chat. Adelante. Les damos unos minutos. Adelante, Joana. Solo para resumir, que sí se ve viable para que se aplique en el 2024, o sea, para que lo consideremos nosotros en los costos, las jornadas reducidas sí o sí, ¿cierto? Sí. El incremento de 15 a 30 días aguinaldo es posible, pero todavía no se ve como que ya sea para el 2024. Yo creo que la autoridad va a tener piedad y no nos va a pedir que lo incrementemos desde este año. Ok. El aumento de la prima vacacional tampoco sería para el 2024, o sea, también se consideraría para en futuros. Uh-huh. Pero no lo tenemos que quitar de ojo, ¿verdad? O sea, son cosas que ya están muy cercanas de que se aprueben. Entonces, no necesariamente para el 2024, pero ya las deberíamos estar considerando para costos, ¿cierto? Yo diría cercanas dentro de los próximos 5 años. Ok, gracias. Digo, de nuevo, estaríamos especulando. Tendremos que ver cómo se sigue resolviendo y cómo siguen moviéndose estos temas. Pero yo sí creo que, como les decía, de que van a quedar estas reformas de alguna u otra manera, yo sí creo, solo la interrogante es cuándo, ¿no? Y veo otra pregunta. ¿En estas reformas los patrones tienen algún apoyo? No, todavía. Insisto, todavía no sabemos cómo van a quedar algunos puntos. Sí, el sector empresarial ha pedido apoyos. Por ejemplo, adicional al tema de adultos mayores, había también una propuesta de igual incluir en nuestra plantilla con una cuota a personas con discapacidad. Y sí, la iniciativa planteaba un programa de apoyo para reducir impuestos, me parece. Algún beneficio tenía de que, la verdad es que les mentiría si les doy exactamente qué beneficio era, pero era un beneficio de que su nómina sí era deducible o algo así. Era un tinte más fiscal.
Y sí, esperaríamos que sí hubiera apoyos, más apoyos del gobierno, y eso es justo lo que las cámaras empresariales logran cuando negocian estas iniciativas, cuando se discuten. Mariana nos dice, es sí o sí, más vale tenerlas en consideración armando un plan B para todas y cada una de ellas. Exacto. Como les decíamos hace rato, no queremos asustarlos, no queremos implementar esto o analizar esto con ustedes desde el miedo, sino desde la visión, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a mover? Y tratar de tomarlo mejor, porque cuando lo vemos con tiempo, nos da justo la oportunidad de planearlo y ejecutarlo mejor. Por ejemplo, la reforma de vacaciones que tal vez nos avanzó mucho más rápido de lo que creíamos, puede ser que a muchas empresas le haya caído de que ya, ¿no? Ya como balde de agua fría. Y si a lo mejor hubiéramos analizado el tema 6 meses antes, pues hubiéramos podido tener una mejor reacción y planificar, presupuestar, tomar mejor control de este tema de las vacaciones antes de que entrara en vigor. Y ese es el objetivo con estas reformas con ustedes, ¿no? Que sepan que tienen el acompañamiento de Prepal para estos temas, para analizar, para crear la mejor estrategia y para resolver todas sus inquietudes, ¿no? Adelante, Laura. Ahí está apagado tu micrófono. Sí, gracias. Oye, una pregunta. Las empresas que ya tenemos condiciones superiores a las de ley, por ejemplo, yo soy un colegio y en el colegio ya nuestras profesoras pues tienen jornadas de menos de 40 horas, ¿no? Tengo entre 35 y las que más tienen son jornadas de 40. En este caso, no estoy obligada a ninguna situación de cambio, ¿verdad? O sea, yo puedo continuar porque ya ellas disfrutaban anteriormente de este beneficio. Así es, como siempre se ha manejado, la Ley Federal del Trabajo señala los mínimos legales. Y si estamos a la par con los mínimos legales, con eso es suficiente. Pero ya cuando estamos por debajo de los mínimos legales es cuando nos tenemos que poner a la par. Pero lo que señala la ley es lo mínimo y podemos irnos más allá si queremos más allá, ¿no? Por ejemplo, muchas empresas que tenían el ofrecimiento de 15 días de vacaciones desde el primer año, pues realmente cuando vino la reforma ya no tenían nada que ajustar, ¿no? Porque ya lo tenían. Había otras empresas que a lo mejor hicieron un ajuste más pequeño, que a lo mejor ofrecían 10 días desde el primer año y ya nada más tuvieron que aumentar 2. Pero evidentemente el impacto fue para las empresas que daban 6 días de vacaciones, como lo señala la ley, y que nos lo aumentaron al doble, ¿no? Entonces, sí. Gracias. No sé si alguien tenga, no, gracias a ti, Laura. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Si no, saben que tienen nuestros contactos, pueden mandarnos un correo a quien sea su contacto de Prepal de más confianza. Muchos tienen nuestros números. Y pues, de todas maneras, nos vemos en el siguiente webinar, que como les decía, ya les estoy spoileando, pero va a ser de pensiones con una de nuestras aliadas expertas en seguridad social. Y pues sepan que Prepal está a sus órdenes y muchas gracias por acompañarnos a este primer webinar del año que tuvo una audiencia considerable. Estamos muy felices de platicar con ustedes el día de hoy y pues nos vemos en el siguiente webinar. Acuérdense de platicarnos también de todos los temas que ustedes quisieran que platicáramos, aunque no sean legales laborales, contamos con una red de aliados especialistas en otras materias que pudieran ayudarnos a resolver sus dudas. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por su confianza y nos vemos en el siguiente webinar. ¡Ay! Adriana levantó la mano. ¿O ya no? Ya no, ¿verdad? Ok, está bien. Pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente webinar. Bonita tarde a todos. Gracias, que estén muy bien. Bye. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.